A propósito del aumento de los precios de las proteínas, especialmente la carne de res, ha aumentado los precios para las familias colombianas. Esa es la razón por la que muchos expertos coincidían en que el Banco de la República debía subir las tasas de interés para hacerle frente a la inflación, pero finalmente las mantuvo estables. Sobre esta decisión saludamos a María Fernanda Tarazona, que habló con César Giraldo, el codirector del Banco de la República nombrado por el Gobierno Nacional. María Fernanda. Codirector del Banco de la República, César Giraldo, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Muchas gracias por invitarme. Codirector, quisiera comenzar preguntándole por esa reciente reunión del Banco de la República. Se tomó la decisión de manera mayoritaria de mantener inalteradas las tasas de interés en 11,25%. En su interior, ¿cómo se dio ese consenso? Mira, las posiciones de los distintos miembros de la Junta en torno al tema de las tasas de interés es un asunto, digamos, que se queda ahí y de hecho las actas completas tienen una reserva de 15 años. Lo que salió en el comunicado es que se llegó a un consenso, a pesar de que hay diferentes visiones sobre la política monetaria que se mantienen y que si uno hace un seguimiento de las minutas que se publican ahora y en el pasado, tú puedes encontrar las diferencias, pero hubo un espíritu de todos los miembros de la Junta de llegar a un consenso para dar el mensaje que también, digamos, podemos llegar a acuerdos, y este fue el caso de esta decisión que se dio ahora. ¿Fue una bandera blanca en medio de esa discusión? Sí, yo creo que fue una posición razonable y sensata. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones que en este momento tiene la Junta Directiva del Banco de la República? Mira, la inflación, si tú la miras a lo largo del gobierno, ha bajado de 13 al 5%. Ahora, es claro que la inflación al terminar el 2025, 5,1 y hasta ahora estamos en 5,6. La inflación en realidad a lo largo del 2025 y 2026 ha girado en torno al 5%. Y claramente la guerra de Irán, además de lo que fue la guerra de Ucrania en el pasado y la dislocación de las cadenas de suministros a nivel mundial, están afectando los costos de producción, pues porque también, o sea, los insumos agrícolas se encarecen, el precio del petróleo aumenta, entonces el precio de la gasolina va a aumentar, las cadenas de suministros están rotas y, digamos, la famosa globalización se está relocalizando. La vulnerabilidad que se genera en términos económicos afecta a todo el mundo, no solamente a Colombia. Usted en medio del foro ha mencionado la necesidad de que el gobierno nacional vuelva hacia esa senda de la regla fiscal, que para el 2025 se sitúa en 6,4% y que para este año se proyecta que caiga 1,3 puntos porcentuales para finalizar el año en 5,1%. Pues mira, el gobierno tiene un compromiso con volver a la regla fiscal y está actuando en concordancia, y la regla fiscal existe porque hay una ley que digamos, dice que hay que cumplir la regla fiscal y pues obviamente tú no puedes violar la ley. Aquí en Colombia hay una discusión porque nosotros tenemos un conflicto interno que ha implicado un esfuerzo en gasto muy fuerte, tenemos unas afectaciones por el conflicto mundial, es el de Irán y el de Ucrania, y tenemos también un ejercicio de transición energética. Entonces, en ese marco hay que repensar la regla fiscal, porque si se escribe algo que es completamente rígido, que no tiene en cuenta las coyunturas y las coyunturas y los procesos, pues al final se puede convertir en un cuello de botella que nos puede estrangular, y yo tengo ese temor. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advierte que la deuda pública de Colombia enfrenta una alta vulnerabilidad en 2026, llegando a niveles históricos, el 60,3% del PIB, con 1.215 billones de pesos. El codirector del Banco de la República, nombrado por el gobierno, destacó los esfuerzos para reducirla. De tal manera que a veces, digamos, lo que uno tiene que decir es que las cifras son mejores de lo que se había previsto inicialmente. O sea, hay una mejora en las cifras, pero hay un problema fiscal que claramente está ahí.
Giraldo también se refirió sobre la rebaja en la calificación crediticia de Colombia por Standard & Poor's, pasando de W a W-. En el caso de la calificación de Standard & Poor's, es muy raro que en el mundo, y lo puedes averiguar, una firma calificadora de riesgo baje la calificación a puertas de un proceso electoral, sobre todo cuando se está dando el mensaje que ese deterioro responde a un modelo de gobierno que existe. Yo más bien le pediría que le hiciera la pregunta a Standard & Poor's por qué tomó esa calificación en ese momento y cuál es la práctica internacional para ese tipo de calificaciones. Que nos den las explicaciones ellos. Codirector, ¿y a usted qué le preocupa en materia fiscal? Por ejemplo, nosotros, los atentados que hubo en Popayán, entonces el gobernador, la gobernadora del Valle, el alcalde de Cali, están pidiendo más gasto en seguridad y que necesitan aviones, helicópteros, que están poniendo plata para los helicópteros, más gasto en seguridad. Si tú miras el debate en salud, se dice que la UPC no alcanza y que se necesitan más recursos para la UPC. Si tú miras el debate con los gobiernos locales, hay que aumentar el sistema general de participaciones. Y si tú miras por el otro lado, la propuesta de reforma tributaria se niega, las leyes de financiamiento se niegan, se tumban las emergencias económicas y también se bloquea la posibilidad de que los recursos de los fondos privados vayan al gobierno en la medida en que la gente se ha trasladado. Entonces, hay exigencia de gasto de la sociedad por un lado, pero hay bloqueo de los sectores económicos y sociales para el financiamiento del gobierno del otro. Porque al final, si las finanzas públicas son inviables, es porque el acuerdo político que hay detrás del manejo de los recursos es inviable, entonces hay que manejarlo desde lo político. O sea, no podemos ver solamente el problema fiscal desde una óptica económica, hay que verlo desde una óptica política, porque aquí la pregunta es quién se mete la mano al drill y cómo recomponemos el gasto. Algunos expertos han mencionado que el gobierno nacional debe abrocharse el cinturón. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Pero ¿dónde? Se dice que el 92%, 93% del gasto es inflexible, entonces lo único que tú puedes recortar es el gasto en inversión. Entonces al final lo que estamos haciendo es que tenemos un nivel una característica económica es que la formación bruta de capital fijo, o sea, lo que conocemos como inversión, está a niveles muy bajos y el gobierno sigue bajando la inversión y entonces no estamos logrando un desarrollo productivo. El 85% de la nómina es seguridad, policía, ejército, fiscalía, rama judicial. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a mirar el problema de la seguridad? Los intereses de la deuda son muy altos, entonces, ¿cómo vamos a mirar el tema de la estructura de financiamiento del gobierno para poder recomponer el gasto? Entonces, el pasivo pensional, entonces, ¿cómo vamos a manejar el tema de las pensiones? O sea, es que esa pregunta lleva a preguntas concretas sobre temas concretos que involucran actores institucionales, económicos y políticos concretos, y entonces hay que, en cada caso, hacerle la pregunta a esos actores, a ver cuál es el compromiso en torno a esos temas. El codirector del Banco de la República calificó como preocupante la situación de las finanzas públicas por menores ingresos y dijo que será tarea del próximo gobierno. No, la situación es preocupante, el problema fiscal hay que resolverlo. Es un tema que llegue quien llegue, lo va a tener que afrontar de alguna manera. El país pues tiene ese problema como sociedad y pues ya, o sea, los distintos actores que están participando en los procesos sociales, económicos, políticos tienen que empezar a hacer propuestas concretas. Codirector, ¿usted considera que hay espacio para bajar las tasas de interés? Digamos, yo he estado en mi posición, porque yo solo hablo por mí en la Junta, en las últimas reuniones, he estado por bajar la tasa, se bajó en abril del año pasado y ahora acepté un consenso, o sea, esta vez acepté que se congelaran. Como siempre se dice, cuando tengamos nueva información, que será en junio, miraremos a ver qué posición tomamos, porque pues, de aquí a junio pasarán muchas cosas, entre ellas ya habrá un candidato elegido. Codirector del Banco de la República, César Giraldo, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Bueno, María Fernanda, muchas gracias por invitarme.